Listo, antes de continuar con donde nos quedamos, voy a explicarles en qué consisten las primeras prácticas y esas primeras prácticas las van a empezar a trabajar primero en simulación. Las fechas que les voy a poner en Classroom con respecto a esas prácticas van a ser fechas de simulación y posteriormente les voy a entregar nada más un diodo. Cuando tenemos el rectificador con derivación central, tenemos dos diodos. De esos dos diodos, tenemos que encontrar forma de onda del diodo 1 y forma de onda del diodo 2. Para poderlo hacer, los tenemos que hacer por separado. Es decir, si yo conecto aquí, ¿sí se alcanza a ver el cursor? No, ¿verdad? No, no se ve. No. Ya se ve. Déjenme ver. No se alcanza a ver del todo. A ver si ahorita lo podemos ver. Pero en el caso, por ejemplo, del diodo 1, que es el que está en la parte superior, necesitamos medir de ánodo a cátodo. Ya ubicamos cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. Aquí el cátodo es el que está, la terminal que está unida directamente al resistor. Y para el diodo 2, que está en la parte de abajo, pues también necesitamos medir el voltaje de ánodo a cátodo. Quiere decir que aquí, si tuviéramos dos canales en el osciloscopio, lo pudiéramos inclusive hacer para este rectificador nada más. Podemos hacer la medición al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el punto en común es donde está la resistencia, es decir, donde está el cátodo. Denme un minuto nada más para ver si me aparece ya el cursor.
Apagué tantito el micrófono porque les dije que estaba buscando aquí mi cursor. Entonces, eres tú el que no escucha. Ah, es que yo acababa de reingresar porque me había sacado primero y pues se me hizo raro que no escuchara nada, disculpe. Sí, por eso tengo tantito apagado el micrófono. Listo, creo que ahí sí ya se ve el cursor, ¿verdad? Sí, ya Sí, se ve. profe. Listo, entonces, si obtenemos el voltaje en el diodo 1, pues obviamente aquí voy a colocar el ánodo. Este queda la punta roja, que es en el ánodo, y aquí en el cátodo la punta negra. En el caso del diodo 2, pues prácticamente voy a hacer lo mismo. Aquí estaría colocando la punta roja y aquí la punta negra. Quiere decir que aquí tengo un punto en común. Como tal, puedo tener aquí entonces canal 1 para el diodo 1 y canal 2 para el diodo 2. Si yo quisiera hacer la medición del voltaje de salida, en este caso, aquí yo tendría que colocar mi punta roja y aquí en mi referencia la punta negra. No puedo hacer la medición al mismo tiempo del voltaje de salida y algún otro diodo. ¿Por qué? Porque para el caso de la carga, aquí yo tendría que poner la punta roja y para el caso de cualquiera de los diodos, tendría que colocar la punta negra del osciloscopio. Entonces no puedo hacerlo al mismo tiempo, pero sí el voltaje del diodo 1 y el voltaje del diodo 2. Para el caso del puente rectificador, aquí nuevamente tengo que ir haciendo la medición diodo por diodo. Para el caso del diodo 1, pues yo estaría colocando aquí la punta roja y aquí la punta negra. Si yo quiero medir el voltaje en este otro diodo, que sería en este caso mi diodo 3, puedo dejar o conservar aquí en este punto, en este nodo, la punta negra del osciloscopio y aquí la punta roja. Y hago lo mismo para el caso de los diodos que están en la parte de abajo. Coloco aquí mi punta roja, que se fijan es el mismo nodo, para medir el voltaje en este diodo. Coloco aquí mi punta negra y para medirla en este otro diodo, entonces ahora la punta negra del osciloscopio la coloco acá. Si quiero medir el voltaje de salida, entonces de este punto a este punto. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voltaje de salida, es decir, en la carga. Forma de onda del voltaje en cada uno de los diodos, dependiendo del rectificador. Con el valor del voltaje de salida, voy a calcular voltaje por medio y voltaje RMS para cada rectificador. ¿De acuerdo? Una vez que yo ya medí esos valores en la simulación, voy a tomar en cuenta el voltaje máximo en mi carga y voy a utilizar para calcular un valor teórico. Es decir, si en el osciloscopio aquí me dio un valor a lo mejor de 15.4 volts, esos 15.4 volts
que yo medí en la carga, los voy a sustituir en mi fórmula de voltaje promedio y voltaje RMS. Y tengo que comparar con lo que me dé el osciloscopio o con lo que me dé el multímetro. ¿Por qué? Recordando, el voltaje promedio es el voltaje en corriente directa. Si yo mido con el multímetro de este punto a este punto, pues en la opción de corriente directa me tiene que coincidir con el valor del voltaje promedio que estoy calculando. Y para medir el voltaje RMS, pues lo puedo hacer con el mismo osciloscopio de mi simulador. Entonces, todos esos valores los voy a ir comparando. El valor que me da de forma teórica utilizando el voltaje máximo y el valor que me da en el osciloscopio o en el multímetro, dependiendo del equipo que utilice, dentro de la simulación. Y con eso finalizo la sección 1 de mi práctica 1. Voy a ir colocando cada una de las gráficas observadas dentro de mi reporte. Y el otro punto que tengo que medir es la frecuencia de la señal de entrada y la de la señal de salida y comparar qué es lo que sucede para cada uno de los rectificadores con respecto a la frecuencia, que es un dato que me da directamente el osciloscopio. ¿De acuerdo? Luego, para la sección 2, que es la etapa de filtrado. Obviamente, después de analizar cada uno de los rectificadores, pues yo tengo que determinar cuál es mi mejor rectificador. Una vez que ya determiné mi mejor rectificador, entonces es el que voy a utilizar para poder hacer el análisis de la etapa de filtrado. ¿Qué voy a hacer? Aquí ya tengo el rectificador. Tengo la carga, que puede ser la misma que utilicé para la etapa de rectificación. Y lo único que tengo que agregar es el capacitor. Pero para eso vamos a hacer, o vamos a utilizar 5 capacitores diferentes. Desde 1 microfarad hasta 2200 microfarads. Para cada uno de esos capacitores, voy a medir en el osciloscopio voltaje promedio y voltaje, valor pico a pico. Es decir, del voltaje rizo, su valor pico a pico. Y estos mismos valores son los que voy a utilizar en mis fórmulas y voy a comparar los valores teóricos con los valores de simulación. Cuando se arme el circuito, pues van a medir los mismos valores que ustedes están reportando aquí. ¿De acuerdo? Y con eso, entonces terminamos la etapa de filtrado. Para la última sección, y no viene aquí, es un poco más como a que ustedes vayan probando sus reguladores de voltaje. Sabemos que después de la etapa de filtrado vamos a utilizar la etapa de regulación. Lo que van a hacer ahí es, después de la etapa de filtrado, que es esta, van a colocar sus 3 reguladores fijos, el de 5 volts, el de 12 volts, y van a hacer la modificación de su rectificador para que les pueda dar un voltaje negativo y prueben el regulador de menos 12 volts. ¿De acuerdo? Y con eso van a concluir la práctica 1. ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda de lo que van a hacer con su práctica 1? ¿Podrías repetir lo último, por favor? Sí, profesor. Lo último. Ajá, para Sí. que eso de que nos dé un voltaje negativo. Ya tiene su circuito con la etapa de filtrado. Colocan su regulador de 12 volts positivo y su regulador de 5 volts positivo. Tienen que hacer la modificación o el ajuste del circuito, principalmente aquí en su etapa de rectificación. Y ojo, tienen que verificar cómo van a conectar su capacitor, porque tendría que ser un capacitor electrolítico. ¿De qué forma van a hacer la modificación o la adecuación para que les entregue un voltaje negativo? Y una vez que ya les entregó voltaje negativo, entonces ya van a poder colocar su regulador negativo, que en este caso sería de menos 12 volts.
Ok, profe. ¿Vale? Profesor, una pregunta, ¿y esto también se va a tener que hacer en físico? Sí. Regulador, todo esto. Sí, sí, va a ser en físico. Por eso les digo, ahorita yo subo las prácticas y les va a aparecer una fecha. Esa fecha de entrega correspondería a la fecha de entrega de la pura simulación. Y posteriormente yo colocaré el espacio para la parte de la implementación de forma física. Profe, pero la física ya sería la fuente completa. Pues más que la fuente completa, esto les va a ir sirviendo para que ustedes vayan armando su fuente. Obviamente ya si ustedes armaron la etapa de rectificación y la etapa de filtrado, pues lo único que harían sería complementar para que ustedes puedan tener ya todas lo que corresponde a la fuente físicamente. Por eso es que es importante que ustedes vayan probando estas etapas y ya posteriormente puedan implementar todos dependiendo la cantidad de reguladores que quieran colocar, es decir, la cantidad de salidas que quieran colocar en su fuente, porque fíjense que yo les propuse 5 salidas, ya dependiendo de las posibilidades de cada uno de ustedes, lo van a ir acoplando. A lo mejor me dicen nada más voy a colocar por el momento una salida positiva, o una positiva y una negativa, o quiero colocar las 3 fijas nada más, o me gustaría nada más colocar las 2 variables, la positiva y la negativa. Pero sí es importante que esto lo implementen y a partir de ahí puedan probar directamente su fuente de alimentación. Está bien, profesor. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Creo que ya no. Ah, ¿es en equipo o individual? Individual. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, por el momento no. Por el momento no. ¿Lo de la fuente todavía se puede hacer en equipo, profe? ¿O eso? Lo de la fuente sí, Pero estas prácticas van a ser individuales, todas. sí. Sí, en este caso de las prácticas todas van a ser individuales. Entonces toda la parte tanto virtual como, bueno, de simulación como la de antes de la fuente va a ser individual. Sí, sí, toda la parte de simulación que ustedes van a entregar va a ser individual. Cuando lo empiecen a armar, algunos me comentaron que tenían o que podían trabajar en equipo. Si lo pueden trabajar en equipo y ustedes se acomodan y se coordinan, lo pueden hacer. Pero por principio, esta parte de entrega de simulación tiene que ser forzosamente individual. Profe, ¿cuántos, bueno, en el caso ya de las físicas, cuántos integrantes dijo que podían ser del equipo? Que En se el podía. caso de la fuente, pudieran manejar hasta 3 o 4, en el caso de la fuente. En el caso de que llegaran a hacerlo en práctica, porque a lo mejor se coordinan y uno dice, pues yo conseguí mi osciloscopio y alguien más dice, yo conseguí la fuente de voltaje o conseguí el generador de funciones. Lo pudieran hacer en equipos de 2 personas, nada más. Pero para la fuente sí pudieran llegarlo a trabajar de 4. Entonces para prefuente, 2 personas y ya fuente, máximo 4, ¿verdad? Para práctica 2, ¿De acuerdo? Y ya para la fuente, 4 personas. pudiera ser hasta 4. A ver, profe, me confundí un poco en lo último. Entonces, práctica 2 puede ser 2 personas y ya para la fuente un máximo de 4, ¿no? Así es. Vale. Y esta es individual, ¿no? La primera sí es individual. Sí, toda la parte de
de simulación va a ser individual. ¿Y a la parte práctica física sí puede ser en equipo? Sí, pueden ser equipos de 2 personas. Si ustedes se organizan. ¿Alguna otra duda? Creo que no, profe. Creo que por el momento no. Vale, vale. Entonces vamos con la práctica 2. ¿Se alcanza a ver el cursor? No. Sí, sí, se ve. Sí, ¿verdad? Sí, sí, se alcanza a ver. Sale, para la práctica 2. Los objetivos. Que el alumno comprenda el funcionamiento del transistor e identifique sus regiones de operación. Principalmente ya vemos que tenemos 3 regiones: saturación, corte y activa. Que obtenga por medio de la simulación las curvas características del transistor y que con base en los resultados pueda establecer sus conclusiones. ¿Qué es lo que van a hacer? En la simulación van a implementar este circuito, van a utilizar un transistor BC547 y van a colocar una resistencia de 1 kilo ohm y una de 10 kilo ohm. Cuando lleguen a implementar esta práctica, voy a hacer una modificación. ¿Por qué? Porque necesitaríamos 2 fuentes variables. Entonces vamos a hacer una modificación. Utilizaremos una variable y utilizaremos una fija. Y ya les explicaría cómo van a hacerlo. Pero aquí necesitamos que sean 2 fuentes variables. ¿Qué es lo que requerimos? Rápidamente las indicaciones. De acuerdo con el circuito que se muestra, realiza el procedimiento que se menciona a continuación. Vamos a fijar el valor de la corriente de base utilizando una fuente de alimentación BBB. Vamos a ajustar posteriormente el voltaje colector emisor si fuera necesario, utilizando la fuente VCC. Si al realizar el ajuste vuelve a cambiar el valor de la corriente de base, hay que hacer los mismos pasos. Es decir, sabemos que aquí, como voltaje de base emisor, vale 0.7 volts. Podemos analizar la malla y calcular el valor de voltaje BBB que necesitamos para un valor determinado de corriente. Es decir, yo ya tengo el valor de la resistencia. Yo voy a requerir por principio que circule una corriente como aparece aquí, de 10 microamperes en la base. Entonces, de la malla de entrada, yo ya sé cuánto vale el voltaje base emisor. Yo ya sé cuánto vale el valor, la resistencia, la resistencia de base. Yo ya propuse, en este caso, la corriente de base. Entonces voy a calcular por principio cuánto debe de valer este voltaje BBB. Lo ajusto, por eso es que es una fuente ajustable. Y coloco un amperímetro, tiene que darme los 10 microamperes. Una vez que ya fijé eso, lo que voy a hacer es modificar o incrementar esta fuente BCC, que debe partir desde 0, a que el valor de voltaje colector emisor me dé de 1 volt. Si aquí el voltaje base que a colector emisor ya me dio 1 volt, pero la corriente de base ya no son 10 microamperes, es decir, se modificó, tengo que modificar nuevamente esta fuente a que me vuelva a dar 10 microamperes. En simulación es complicado que se llegue a ajustar. Si armamos el circuito de forma física, sí se llega a desajustar, pero es muy poco el desajuste. De tal forma que cuando yo arranque ya la simulación, debo de tener 10 microamperes en base y 1 volt en voltaje colector emisor. Por eso es que tengo aquí un amperímetro y aquí un voltmetro. Una vez que ya tengo ese valor de voltaje colector emisor, voy a medir la corriente de colector.
Para eso necesito el amperímetro de aquí. Y voy a colocarlo aquí, en esta parte. Para una corriente de 10 microamperes, tengo un voltaje colector emisor de 1 voltio. Ya registré mi valor de corriente de colector, porque en esta columna voy a ir registrando valores de corriente de colector para estos valores de corriente de base. En la primera columna, para una corriente de base de 10 microamperes. En la segunda, una corriente de base de 20 microamperes. En la tercera, una corriente de base de 30 microamperes y así sucesivamente. Cuando ya registré esta corriente de colector, voy a incrementar nuevamente esta fuente VCC. Y ya que incrementé la fuente VCC, la debo de incrementar a que el voltaje colector emisor me vuelva a variar a un valor determinado, que en este caso va a ser a 2 volts. Si se modifica la corriente de base, no importa, ya no tengo que volver a hacer el ajuste que hice al principio. Lo único que me interesa ahora nada más es que tenga un voltaje colector emisor de 2 volts. Y vuelvo a medir la corriente de colector. Y la coloco acá. Vuelvo a incrementar VCC. Ahora que el voltaje colector emisor sea de 3 volts. Y vuelvo a registrar corriente de colector. Y así sucesivamente hasta que llegue a 10 volts de colector emisor. Y ahora sí voy a registrar aquí en la parte de abajo mi corriente de base. Principalmente para ver cuánto se pudo modificar mi corriente de base. Que en teoría o de forma ideal, pues no debería tener ninguna modificación. Pero de forma real, inclusive en simulación, llegamos a notar una pequeña variación. Porque se están desajustando las fuentes que tenemos. Y ese procedimiento lo vamos a hacer para corriente de base de 20 microamperes, corriente de base de 30 microamperes, corriente de base 40 microamperes y de 50 microamperes. Y una vez que tengamos la tabla completa, entonces lo vamos a llevar a un programa que nos haga gráficas. Trazo como primer gráfica voltaje colector emisor contra corriente de base 1. Luego voltaje colector emisor contra corriente de base 2. Voltaje colector emisor contra corriente de base 3. Y nos va a entregar algo similar a lo que son las curvas características. Si ustedes recuerdan, pues son curvas que van a estar prácticamente paralelas y que conforme vamos incrementando el valor de la corriente de base, pues van teniendo su comportamiento característico. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y lo que van a hacer entonces es utilizar un programa para trazarlas y con eso trabajamos la parte de la práctica 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Y ve cómo se sacaba? O- Con las ecuaciones de polarización. Ah, ok. ¿Vale? ¿Dudas? Para el físico, ¿qué tendremos que poner? Pues, ¿Para qué? en los voltajes, en las fuentes variables. Cuando se hace físico, ¿qué pondríamos? O esto no se hace físico. No, ya les voy a explicar qué es lo que tendrían que hacer y lo único que van a hacer es modificar esta. Esta va a ser una fuente fija de 5 volts. Y entonces en lugar de cambiar la fuente o variar el valor de la fuente, lo que vamos a ir variando va a ser el valor de la resistencia de base para ajustarlo a 10, 20, 30, 40 y 50 microamperes. Nada más. Nada más vamos a tener una fuente variable que va a ser VCC. BBB va a quedar prácticamente fija de 5 volts. Ah, ok. Sí, ¿me podría explicar otra vez cómo es que era la relación de las corrientes y los voltajes en la tabla de ¿Cómo? abajo? En la tabla de abajo, ¿cómo se iba llenando? Aquí vamos a ir Ajá, colocando el valor de la corriente de colector para cada valor de voltaje colector emisor. ok. Ok, pues, gracias. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
¿No? ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Vale. Sí, pero Para esta práctica, cuando ya lo implementen de forma física, esta sí va a tener que ser individual, completamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ok. Perdón, profesor. No lo escuché muy bien. Cuando implementen esta práctica de forma física, entonces sí va a ser de forma individual. Aquí sí, por la sencillez de la práctica, no la implementaría en equipos de 2 personas. Pero solo sería para esta, ¿no? En el caso de este. Para este caso, la práctica 2, sí, a diferencia de la 1, tendría que ser individual, ya de forma física. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Chale. Es con respecto a la práctica 2. Vamos a ver la práctica 3. Listo. Para la práctica 3. ¿Qué vamos a hacer en la práctica 3? Si se fijan, es una página nada más. Es la práctica más sencilla de todas. ¿Qué tenemos que encontrar? A pesar de que es sencilla, tenemos varios objetivos. Uno, que se obtenga a través de simulación y de forma teórica el punto de operación del transistor polarizado en una configuración por divisor de voltaje, que ya había hecho énfasis en que es la polarización o el tipo de polarización que más vamos a estar utilizando. 2. Ubicar el punto de operación del transistor sobre la recta de carga. Así como han ido trabajando algunas tareas, pues necesitan determinar primero, trazar la recta de carga y posteriormente encontrar el punto de operación. Analizar el comportamiento y la estabilidad del punto de operación cuando se modifica el valor de la resistencia de emisor. Vamos a modificar esta resistencia y si ustedes recuerdan, cuando empezamos a ver el análisis en corriente alterna, mencioné que aquí colocábamos un capacitor y ese capacitor nos servía para corriente alterna, pero íbamos a poder estabilizar el punto de operación considerando esta RM. ¿Qué vamos a hacer? Pues implementar el circuito como tal, medir el voltaje colector-emisor, medir la corriente colector y tenemos el punto de operación. Para la simulación van a encontrar el punto de operación. Van a hacer todo el análisis matemático de este circuito. Acuérdense que tenemos 2 formas de trabajarlo. Uno con resistencia de Thevenin, otra sin resistencia de Thevenin. Y van a comparar los 2 valores. Van a determinar, o mejor dicho, van a encontrar la recta de carga del transistor, la van a trazar sobre papel milimétrico, perdón, y trazado en papel milimétrico la recta de carga sobre la misma recta de carga, van a colocar los 2 puntos de operación, el teórico y el de simulación. Y posteriormente van a cambiar esta resistencia RE, que tiene un valor de 1 kilo ohm, por una de 2 kilo ohm. Y van a hacer exactamente lo mismo. Hacen el análisis matemático, determinan punto de operación del transistor, simulan el circuito, determinan punto de operación, trazan sobre papel milimétrico en una hoja por separado, al que encontraron con R igual a 1 kilo ohm, o puedes dividir su hoja de papel milimétrico en 2 secciones, una para R de 1 kilo ohm y otra para R de 2 kilo ohm. Y van a colocar nuevamente punto de operación de simulación y punto de operación calculado. Esos datos, pues, obviamente los van a conservar. Cuando lo implementen, sobre esos mismos datos van a ubicar el punto de operación
de forma física. De tal forma que ahorita entonces entregarían una recta de carga con 2 puntos de operación y cuando lo implementen físicamente, colocarían un tercer punto de operación. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? De acuerdo, profe. ¿Sí? Obviamente, como les mencioné, la práctica más sencilla, pues eso implicaría pues que también lo van a trabajar de forma individual. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, en resumidas cuentas, lo único que se puede trabajar en parejas es la 1. La 1 y más adelante la 6. ¿Ok? ¿Cómo para cuándo serían las prácticas, profe? Estas que van a implementar de forma de simulación. La 1 va a quedar para la siguiente semana. La 2 y la 3 de esta semana que viene a la otra. Y la 4 que ahorita les voy a decir sería una semana posterior. Implementarlas físicamente, pues prácticamente va a ser a partir de diciembre. Ah, ok, profe. ¿Sí? Entonces van a tener un mes para que puedan terminar de conseguir su material. Ok, profe, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Todo claro. En cuestión de la parte física, ¿se lo tendremos que mostrar por algún video o por medio del reporte o cómo demostraremos? No, sí, ya cuando esté implementado físicamente, ahí sí les voy a pedir que hagan un video del funcionamiento y obviamente ya les voy a especificar las características que se necesitan para que puedan entregar ese video. Ok, profe, gracias. ¿Vale? En las físicas solamente sería el video, ¿no, profe? El reporte ya vendría en lo simulado, ¿no? Sí, sería el video y de los reportes, obviamente yo les daría a lo mejor un formato diferente, donde nada más se irían agregando algunos datos de los resultados que fueron obteniendo de forma física. O sea, ya no sería todo el reporte, sino sería nada más algún formato diferente donde van a ir agregando cada uno de esos valores obtenidos con algunos datos que yo les voy a ir pidiendo de forma adicional. Ah, ok, profesor. ¿De acuerdo? ¿Estas prácticas va a subir hoy? Sí, Ok. sí, las voy a subir hoy. De hecho, por eso es que quería primero explicarles para que las empiecen a trabajar y sepan qué es lo que van a empezar a hacer. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿El simulador puede ser el que sea o es El que uno ustedes específico? quieran, el que ustedes hayan manejado, con el que más se acomoden. Ok. ¿Alguna duda? Hasta el momento no, profe. No, profe. Creo que no, profe. Listo, vamos con la práctica 4. Listo. Para el caso de la práctica 4, ¿qué van a hacer? Aquí, a diferencia de las anteriores, en el cual yo les daba los datos o los valores de los dispositivos, aquí lo que ustedes van a hacer es diseñar. Realmente no es una práctica complicada en cuanto a diseño, pero sí tienen que determinar los valores. Nos dice, diseñe 3 filtros pasivos considerando los datos proporcionados por el profesor. Yo les voy a colocar una tabla donde les voy a dar frecuencia de corte de filtro pasa altas y frecuencia de corte de filtro pasa bajas con base en el número de lista. Creo que viene acá. Aquí está. Entonces, por ejemplo, para el número 1 de lista, tiene una frecuencia de corte de pasa altas de 100 Hz.
para la frecuencia de corte de pasabajas me dice 1, pero no va a ser un hertz, sino acá abajo nos dice, lo que está en color verde son frecuencias en hertz, lo que está en color rojo, frecuencias en kilohertz, lo que está en azul, frecuencias en megahertz, y lo que está en morado, frecuencias en gigahertz. Entonces aquí, como nos aparece un 1 y está en color azul, pues corresponde a una frecuencia de 1 megahertz. ¿De acuerdo? Entonces van a buscar su número de lista, voy a anexar la lista del grupo, buscan su número de lista y colocan, o mejor dicho, utilizan la frecuencia que les estoy asignando de pasa altas y pasa bajas. Y quiere decir que para cada uno de ustedes tienen un valor diferente de frecuencia de pasa altas y pasa bajas. ¿Sí? Tenemos el filtro pasa bajas, el filtro pasa altas, que ya vimos y analizamos. Y luego nos dice como objetivos, que el alumno observe y analice por medio de la simulación el comportamiento de cada uno de los filtros. Determine la frecuencia de corte de cada uno de ellos y compare los resultados con los valores teóricos propuestos y establezca sus conclusiones. Van a implementar, obviamente, en el orden que ustedes quieran, pasa altas y pasa bajas, o primero pasa bajas y luego pasa altas. Los circuitos van a conectarle aquí donde dice voltaje de entrada, una señal de tipo senoidal con una amplitud de 5 volts, obviamente obtenida de un generador de funciones. Y van a realizar un barrido en frecuencia de 2 décadas aproximadamente. Pueden ser más o pueden ser menos, dependiendo qué tan exactos quieren que ustedes sea su resultado. Una década antes de la frecuencia de corte y una década después de la frecuencia de corte, con base en las frecuencias que ustedes les tocaron. Quiere decir que entonces voy a llenar una tabla de esta forma. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí vamos a colocar una frecuencia de corte. Obviamente una década antes pues corresponde a 1/10 de la frecuencia de corte. Y una década después corresponde a 10 veces la frecuencia de corte. Por principio vamos a manejarla en hertz. Recuerdan que cuando trabajamos el papel semilogarítmico, la frecuencia la estábamos trabajando en radianes sobre segundo. Vamos a hacer un ajuste y vamos a trabajarlo en hertz. No hay ningún problema. Para que podamos respetar las marcas o los datos que trabajamos en un papel semilogarítmico, por eso es que les estoy colocando que sea una década antes y una década después, y se fijan, son los espacios que corresponden. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una frecuencia de corte de 1 kilohertz, ¿cuál sería mi dato? Aquí una década antes. ¿Cuál sería el dato? Si estoy trabajando una frecuencia de 1 kilohertz. ¿Siguen 100 Hz? Serían 100 Hz. Entonces aquí yo colocaría una frecuencia de 100 Hz. Siguiente renglón, ¿de cuánto? 200, ¿no? 200, porque vamos a ir respetando la forma en que trabajamos el papel semilogarítmico. 300 Hz, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y obviamente 1 kilohertz. Y si vamos subiendo en frecuencia, entonces aquí 2 kilohertz, siguiente renglón, siguiente 3 kilohertz, siguiente 4 kilohertz, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 kilohertz. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y lo que vamos a ir midiendo para cada valor de frecuencia que coloquemos aquí es el valor de la amplitud del voltaje de salida. Como estamos ingresando una señal de 5 volts en amplitud, pues obviamente aquí yo tengo que ir viendo cuánto me está arrojando mi filtro, ya sea pasa altas o pasa bajas. Y con este dato voy a llenar de este lado lo que sería la ganancia. Pero ojo, conforme yo vaya
colocando aquí el valor del voltaje de salida, también aquí en esta última columna, tengo que ir midiendo el desfasamiento. Entonces tengo que ir visualizando en canal 1 la entrada y en canal 2 la salida. Si por alguna razón el osciloscopio que ustedes consiguieron es de un canal nada más, necesito que me especifiquen, profesor, este es el osciloscopio que yo conseguí, tiene solamente un canal, y que me envíen la evidencia que sí efectivamente tiene un canal. Y entonces omitimos esta columna. Pero si no me lo indican, yo voy a suponer que el osciloscopio tiene por lo menos 2 canales, cuando se arme de forma física. Cuando se implemente ahorita en simulación, sí tienen que ir midiendo la fase. Entonces vamos a ir monitoreando señal de entrada, señal de salida y el desfasamiento que se va generando. Y sí es importante que ustedes determinen si es un adelanto de señal o un retraso de señal, porque acuérdense que tenemos desfasamientos positivos y negativos, dependiendo la función de transferencia. Entonces van a ir colocando voltaje de salida y fase. Con el voltaje de salida van a colocar de este lado la ganancia. Recuerden que es 20 logaritmo de voltaje de salida entre voltaje de entrada. Como son circuitos pasivos, el voltaje de salida nunca debe de ser mayor que el voltaje de entrada. Quiere decir que la ganancia nunca va a ser mayor de 0 decibeles, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros ya vimos. Y van a ir llenando su tabla con todos los valores. A la frecuencia de corte, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿cuánto debería de darnos como ganancia? Menos 3 dB. Menos 3 decibeles. Dependiendo si es un filtro pasa altas o un filtro pasa bajas, tendríamos que determinar hacia dónde se mantiene el 0 y hacia dónde tenemos la caída de ganancia. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe, de acuerdo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, no. Sí, profe, Sí. de estas tablas, de esta tabla tendríamos que hacer una por cada filtro, ¿no? Por lo que Así estoy es. viendo. Ok. Y nada más sería eso. Entonces, una tabla para filtro pasa altas, una para pasa bajas. Ya que llenaron su tabla, entonces, ¿qué tendrían que hacer? Pasarlo al papel semilogarítmico. Una hoja de papel semilogarítmico para el diagrama de magnitud, es decir, magnitud, como lo tenemos aquí, contra frecuencia, y el otro de fase contra frecuencia. Van a ir marcando los puntos en su papel semilogarítmico, y una vez marcados los puntos en papel semilogarítmico, pues los van a unir. ¿De acuerdo? Tiene que ir coincidiendo con la respuesta en frecuencia de cada uno de los filtros. Obviamente, si es un filtro pasa altas, pues va incrementándose la pendiente y después se mantiene 0. Si es un pasa bajas, primero 0 y después con su pendiente negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, cuando lo hagamos en físico y si no contamos con osciloscopio ni generador de funciones. Cuando lo hagan en físico, dale. Cuando lleguemos a esta parte y la tengan que implementar, aquí, esta sí la van a poder implementar en equipos de 2 personas por la complejidad de la práctica. Si por alguna razón tú todavía no lo conseguiste, pero tienes algún compañero que lo tiene, lo pueden trabajar en equipo. Si no encuentras algún compañero, como se los dije al principio, si por alguna razón no tuvieron la posibilidad por lo que ustedes, por las causas que ustedes consideren, no alcanzaron a conseguir ni el osciloscopio ni el generador, pues necesito que me avisen con tiempo para que yo pueda ver de qué forma vamos a evaluar esta parte. Pero sí que me lo indiquen para que yo les pueda dar solución antes de y no después cuando yo esté dando calificaciones. Es que, pues no lo conseguí, profe, pero pues nunca le dije tampoco. ¿Sale?
¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, está ¿Dudas? bien. Esto es la primera parte de la práctica. Para la segunda, bueno, antes de que me olvide. ¿Dónde no? No, sí. Se me falta. Para esta primera parte, después lo que van a hacer es formar un filtro pasabanda. ¿Cómo la van a formar? Si ustedes recuerdan, una de las tareas que yo les dejé era determinar la función de transferencia del filtro pasabandas. Entonces, lo que van a hacer es formar un filtro pasabandas, ya sea poniendo un filtro pasabajas seguido de un pasaaltas o de un pasaaltas seguido de un pasabajas. ¿Sí? Aquí está, filtro pasabanda. Esta es una forma. Podemos implementarlo de la siguiente forma. ¿Y qué nos dice aquí? Conectar en cascada los dos filtros para formar un filtro pasabandas, así como se muestra en el siguiente circuito. Y verifica si se modifica o se mantiene la frecuencia de corte. Es decir, lo que hicieron aquí con la tabla para el pasaltas, para el pasabajas, ahora van a hacer una tabla más completa, donde van a hacer un barrido prácticamente de 4 décadas. Obviamente con base en sus frecuencias que les fueron tocando. En teoría, no deberían de modificarse las frecuencias de corte. ¿Sí? Y van a volver a llenar la tabla, van a llevarlo otra vez a papel semilogarítmico y van a obtener la respuesta en el papel semilogarítmico. Entonces me van a entregar 3 gráficas. Una de filtro pasaaltas, una de filtro pasabajas y una de filtro pasabanda. ¿Sí? Con las expresiones del filtro pasaalta, del filtro pasabajas y del filtro pasabanda, y con los valores de capacitancia y de resistencia que utilizaron para sus filtros, van a llevarlo a MATLAB. Es decir, necesito que encuentren la respuesta en frecuencia de los 3 filtros utilizando MATLAB. Para eso van a utilizar las expresiones correspondientes. Por lo tanto, necesitamos que utilicen para el filtro pasabanda que utilicen la expresión que ustedes me entregaron en la tarea que les dejé de filtro pasabanda. Y entonces, esa es la expresión que ustedes van a utilizar para poder determinar su respuesta en frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Entonces llevamos 3 gráficas. 3 en papel semilogarítmico de filtro pasaltas, pasabandas y pasabajas. Y 3 en MATLAB de filtro pasaltas, pasabajas y pasabandas. Y en MATLAB, pues obviamente nos entrega el de magnitud y nos encuentra el de fase. Y tenemos para comparar. Y por último, lo que van a hacer es con esas mismas expresiones que ustedes utilizaron en MATLAB, van a trazar a mano la respuesta en frecuencia de los mismos filtros, del filtro pasa altas, pasa bajas, nada más. ¿Bien? ¿Sí nos queda claro? Pero es esa forma de comprobación nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí nos queda claro? Profesor, yo tengo una pregunta sobre el material para hacerlo en físico. Si va a haber alguna lista que vaya de la mano con la práctica, con especificaciones de los materiales, o puede ser, pues, libre. Los materiales, bueno, en el caso de esta práctica o de las anteriores, porque en las anteriores sí tienen valores determinados los elementos. Para esta práctica, ustedes tendrían que proponer el capacitor o el resistor y con base en el resistor o el capacitor calculan el otro elemento.
Si, por ejemplo, Ah, ok. para el filtro paso altas propongo un valor de resistencia de 10 kiloohms, pues calculo mi valor de capacitancia. O si utilizo un valor de capacitancia de 0.1 microfarad, pues obviamente calculo mi valor de resistencia. Pero lo que sí debemos de considerar es que obviamente en la simulación, si me da una resistencia a lo mejor de 92.3 ohms, pues entonces lo coloco tal cual el valor, pero para implementarlo de forma física, sí tendría que acercarme lo más que se pueda al valor que obtuve como tal. Ok, profesor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que ya no. Sí, profe, perdón, es que no sonaba mi micrófono. Para lo que se tiene que hacer en MATLAB, güey, si yo no sé ocupar muy bien, profesor MATLAB, para poder trazar las gráficas, ¿tendrá algún, no sé, algún enlace, libro, algo donde pueda basar para poder realizar la parte de MATLAB? ¿Algún libro? Pues yo creo que no sería necesario porque no nos vamos a meter mucho en MATLAB. Si ustedes recuerdan, utilizamos un pequeño programa que utilizaba, creo que 5 líneas, si no me equivoco, para poder hacer las gráficas. Obviamente, pues necesitamos encontrar la función de transferencia con su expresión matemática correspondiente para poderlo determinar. No sé si entraste a esa clase cuando les expliqué la parte de MATLAB y teníamos el comando, bueno, las líneas de comando. Lo estaba pasando en una de sus presentaciones, creo. No A mí me recuerdo daba mucho. error. Ah, ya son las, sí, cierto. Las líneas en donde, cuando sí, lo ponías a compilar, te mostraba que había un error, ¿no? Que no jalaba. Sí, cierto. No, de hecho no marcaba un error. Lo que sí es que de repente se ponía lenta la computadora, pero No, digo, es que cuando, bueno, yo, por ejemplo, que lo transcribía al MATLAB, eh, pues me marcaba algún error, profe, en la línea 4, creo, 4. Pero sí es que lo compartió usted en una imagen. revisa las líneas y si no, subo nada más las líneas en un archivo para que lo tengan todos. Ya si Ok. sobre esas líneas alguien más quiere modificarle para que les salga diferente la gráfica o les salga completamente cuadriculada o cualquier cosa, pues ya lo pueden hacer. Pero serían las líneas base. Ok. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna duda? Entonces, la gráfica de Bode solamente va a ser para el filtro pasabanda, ¿verdad? No, para los tres. Ah, los tres, ok. Para los tres. Por eso es que les digo, van a necesitar las expresiones tanto del filtro pasaltas, pasabajas y pasabanda. Nuevamente, esta práctica en simulación la tienen que hacer de forma individual. Cuando lo implementen, lo pueden hacer en equipos de 2 personas. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí les queda claro? Por ahora sí, profe, pero ¿le podemos enviar las dudas por correo? Sí, cualquier duda que ustedes tengan, me la envían por correo. Vale, gracias. Sí, yo creo que ya checando las prácticas van a surgir un par, entonces ya le estaremos molestando por correo. Pues vamos con la última práctica, que hasta el momento es de los contenidos que hemos visto. De hecho, nos faltaría nada más una pequeña parte de todo lo que hemos visto, pero les voy explicando qué es lo que van a hacer en esta práctica. Práctica 5.
Esta práctica es una práctica un poquito laboriosa por todo lo que tenemos que hacer, porque acuérdense que el análisis matemático de este tipo de circuitos es el que nos va a costar un poco más de tiempo por la talacha que hay que hacer. Objetivos. Observar y analizar el comportamiento de un amplificador implementado con un transistor bipolar. Realizar el análisis a pequeña señal o en corriente alterna para un amplificador en diferentes configuraciones que ya vimos: emisor común, colector común y base común. Obtener de forma teórica todo el análisis matemático y por simulación los valores de amplificación de cada una de las configuraciones. Con base en eso y con lo que ya vimos en clase, determinar qué configuración corresponde al amplificador de potencia, cuál al amplificador de corriente y cuál al amplificador de voltaje. Obviamente determinar por medio de la simulación la respuesta en frecuencia, que es lo que nos falta ver en la parte teórica, del amplificador emisor común. Y entonces, esta sería la parte que nos faltaría en cuanto a la teoría nada más. Todo lo anterior ya lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a implementar 3 circuitos. Este primer circuito que nos dice configuración 1. Este segundo circuito que nos dice configuración 2. Y este tercer circuito que nos dice configuración 3. Aquí el transistor que vamos a utilizar es el 2N3904, que de hecho es el mismo que en la práctica 3. En la práctica 2 es el BC547. En la práctica 3, 2N3904. Y cuando ustedes observen y analicen el circuito, se van a dar cuenta que estos valores R1, R2, RC y RE son los mismos valores de resistencia que se utilizan en la práctica 3. Por lo tanto, lo que ustedes implementen en la práctica 3 lo utilizamos acá. Es decir, ya calculamos el punto de operación. ¿Sí? Si se fijan, vamos ligando diferentes prácticas. Aquí es donde en la práctica 3 cambiaban el resistor de 1 kilo ohm a 2. Aquí vamos a utilizarlo con 1 kilo ohm. Vamos a agregar 3 capacitores, los 3 de 1 microfarad, una resistencia de carga de 1 kilo ohm y nuestra fuente de alimentación, de voltaje de 1 megahertz. ¿Vale? Aquí en el caso, por ejemplo, de la fuente de BCC, pues sigue siendo la fuente que habíamos manejado de 10 volts. Entonces, es realmente el mismo circuito, nada más agregamos 3 capacitores y una fuente de voltaje. Lo que van a hacer entonces es determinar cuál es la configuración emisor común, cuál es configuración base común y cuál es configuración colector común y comprobarlos. Es decir, ya vimos que para cada una de las configuraciones tenemos una forma de calcular la ganancia y con eso nos dice qué tipo de amplificadores. Entonces hacemos todo el desarrollo matemático, lo llevamos a simulación y una vez en simulación vamos a comprobarlo. ¿Sí? Ya que tenemos cuál es la configuración de emisor común, entonces ahora sí, nos vamos a ir directamente a la configuración de emisor común y vamos a calcular la respuesta en frecuencia. Para eso, ustedes ya van a haber determinado cuáles son las frecuencias de corte de los amplificadores. Y vamos a observar, ahora que veamos esa parte que nos falta de teoría, que la respuesta en frecuencia de un amplificador es prácticamente la respuesta en frecuencia de un filtro pasabanda. Entonces vamos a tener 2 frecuencias de corte, una frecuencia de corte baja y una frecuencia de corte alta. Y vamos a hacer lo mismo que hicieron ustedes en la práctica de filtros, determinar la respuesta en frecuencia a través de un barrido en frecuencia del amplificador, del transistor como amplificador, perdón. ¿Sí? Entonces, con las frecuencias de corte, hacen un barrido, por ejemplo, para la frecuencia de corte baja, una década antes y una década después. Para la frecuencia de corte alta, una década antes y una década después. Y lo van a llevar a papel semilogarítmico. Y eso es lo que van a reportar. ¿Sí? La respuesta en frecuencia y las
ganancias en voltaje de cada una de las configuraciones. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿No? Obviamente aquí, a diferencia del filtro pasivo, lo que vamos a observar es que como ya hay una ganancia, probablemente la ganancia en voltaje en decibeles no nos va a dar 0 y a partir de ahí empezar a caer. Si no van a ser valores más altos de 0. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Por el momento no. ¿Todo bien? Por ahora sí, pero seguramente le estaremos preguntando por correo después. Sí, acuérdense que todas las dudas pues me las pueden ir haciendo llegar por correo para que se les pueda ir aclarando. Obviamente ahorita que ya empiecen con la parte de simulación de los circuitos, pues va a generar más dudas que hasta el momento que habíamos trabajado con puros ejercicios. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, profe. Sale, vale. Entonces, estas son las 5 prácticas que van a aparecer en Classroom. Les van a aparecer las fechas de entrega de cada una de ellas. Obviamente van a ir escalonadas para que vayan teniendo el tiempo de contestarlas. Y para la próxima semana vamos a tener examen. ¿Vale? ¿Qué va a incluir el examen? Las unidades 1, 2 y 3. ¿Qué día, profe? ¿Qué día? El próximo viernes. Que sería para el día 5 de noviembre. Ok, profe. ¿Vale? Entonces, por cada una de las unidades en Classroom les va a aparecer una guía de estudio. Es una guía para la unidad 1, una guía para la unidad 2 y una guía para la unidad número 3. Y entonces les van a aparecer las guías para que puedan empezar a estudiar. No es obligatorio que las entreguen, no es obligatorio que las realicen, pero si las van haciendo, pues obviamente se les van a ir aclarando muchas de las dudas. ¿De acuerdo? ¿Sí nos quedó claro? Sí, profe. Sí, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ese examen es la evaluación de este segundo parcial, profe? Del Promediado con las segundo actividades, profe. parcial, no del todo. Acuérdense que al final de cuentas voy a tomar en cuenta pues todo lo del semestre. ¿Sí? Ahorita les van a ir apareciendo las calificaciones de sus tareas. Ya les se fueron apareciendo algunas de las primeras tareas. Les van a ir apareciendo poco a poco las calificaciones de las demás. Para que con base en los porcentajes que yo les di, ustedes puedan ir calculando, digamos, su calificación hasta el momento. O sea, ¿tiene más valor las actividades que el examen o...? No, les di los porcentajes al principio del semestre. De hecho, está la presentación en la página donde vienen los porcentajes. La presentación que vimos el primer día, donde viene la forma de evaluar, ahí viene. Y está en la página el enlace a la presentación. Ah, ok, perfecto, lo checo, gracias. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Sale, vale. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos mañana para continuar donde nos quedamos. Sí, profe, está bien. Gracias, profesor. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe, nos vemos. Pues, Hasta luego, gracias. Hasta luego.